Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos de las obligaciones laborales del empresario con respecto a la seguridad social, del salario y de las partes que componen el salario. Vamos a comenzar con las obligaciones laborales del empresario con la seguridad social. El primer trámite que se debe seguir es la inscripción de la empresa. Este es un trámite administrativo que se realiza a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se asigna un número de identificación y control al empresario. Cabe destacar que este trámite se complementa a través de un formulario, en concreto el modelo TA6. En este punto debemos destacar que se deberá cumplimentar dicho formulario tantas veces como provincias se encuentren en nuestra área de operación. Una vez que el empresario se ha inscrito en la Seguridad Social, debe hacer constar las entidades colaboradoras o gestoras que permitirán los siguientes aspectos. El primero, protección contra contingencias del negocio. En segundo lugar, protección contra enfermedades profesionales. En tercer lugar, cobertura de prestación económica por incapacidad temporal debido a contingencias comunes. Dentro del mundo empresarial y de las obligaciones que tenemos entre manos hoy, podemos encontrar dos tipos de empresarios: el empresario individual y el empresario colectivo. La diferencia entre ellos radica en la documentación complementaria que hay que llenar. Veamos en qué se diferencian. Por un lado, veremos la documentación que debe cumplimentar el empresario individual. Este empresario debe rellenar tres documentos: el modelo oficial de solicitud TA6, la documentación identificativa del empresario individual y el documento del número de identificación fiscal. Por otro lado, tenemos la documentación que debe cumplimentar el empresario colectivo o sociedades. Los documentos que este tipo de empresario debe rellenar son los mismos documentos que el empresario individual, junto con la escritura de constitución registrada, una fotocopia del DNI de la persona que firma la solicitud y un documento acreditativo de los poderes del firmante. Hemos hablado de la inscripción por parte de los empresarios, pero hay una figura que merece mención en este vídeo y son los autónomos. Los autónomos deben registrarse igual que el resto de empresarios. No obstante, realizarán su registro con el modelo TA.0521. La gran diferencia con los empresarios radica en que deberán inscribirse en primer lugar en Hacienda Pública mediante el modelo 036. Una vez estén inscritos, podrán realizar la inscripción mencionada, donde deberán incluir unos determinados documentos. Además de la declaración censal de Hacienda, modelo 036, debe adjuntar la documentación identificativa del solicitante, el justificante de abono de impuestos, la documentación acreditativa de que el solicitante tiene la titularidad de la empresa y una copia de autorizaciones administrativas necesarias para el ejercicio de la actividad. A continuación, una vez que hemos aclarado la cuestión de las inscripciones y obligaciones, debemos hablar sobre el salario. Empezaremos definiendo el salario. Según el artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, el salario es la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de la remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. Tal y como hemos indicado en la definición, la retribución puede tener dos formas, en dinero o en especie, lo cual significa lo siguiente. En dinero, el salario es pagado en efectivo, transferencia, cheque o cualquier instrumento de pago monetario. Y en especie pueden percibirse bienes o recibir servicios de la empresa. El valor económico no puede superar el 30% del total de las retribuciones. Por otro lado, el salario también puede ser clasificado según su forma de cálculo. Veamos cuántas formas de cálculo podemos encontrar. En primer lugar, tenemos el salario por unidad de tiempo. Aquí se fija el salario en función de la duración del contrato. Se contabilizará en días, semanas o meses. Por otro lado, encontramos el salario por obra. Este se fijará en función de un trabajo determinado. La finalización y calidad del trabajo realizado determinarán el salario. Y por último nos encontramos el salario mixto.
Es la combinación entre unidad de tiempo y hora. Antes de empezar a hablar de los componentes del salario, es necesario que hablemos del término salario medio interprofesional. En la actualidad, en España, desde la actualización de 2019, el salario medio interprofesional, SMI, está en torno a los 900 euros mensuales. Este término es la retribución mínima, fijada de forma legal, de la cual no pueden bajar los empresarios cuando deben pagar a sus empleados. En este punto vamos a hablar de la composición del salario. El salario se compone de sueldo base, complementos salariales y no salariales, los cuales definiremos a continuación. En primer lugar, el salario lo compone el sueldo base. Es la cantidad mínima que cobrará un trabajador y no puede ser inferior al SMI. Por otra parte, aparecen los complementos salariales. Son retribuciones que se añaden al salario base. Estos complementos hacen referencia a otros conceptos relacionados con la situación personal del trabajador, como pueden ser las condiciones del propio negocio, etc. Dentro de los complementos salariales podemos encontrar tres tipos. Para empezar, nos encontramos con los complementos personales. Son condiciones personales del trabajador que no están incluidas en el salario base y podemos encontrar de los siguientes tipos. Por un lado, la antigüedad. Este complemento varía en función del tiempo que lleva trabajando en la misma empresa el trabajador. Por otro lado, encontramos los conocimientos especiales. Hay conceptos como idiomas o titulaciones que no sean requeridos para la actividad profesional y que, sin embargo, sean remunerados en concepto de conocimientos especiales. Otro de los complementos salariales que podemos encontrar son los complementos de calidad y cantidad. Estos complementos son situaciones en las que el trabajador ha conseguido que su trabajo tenga una calidad o cantidad por encima de lo exigido, lo que puede hacer que cobre uno o varios de los siguientes tipos. Por una parte, la asistencia y puntualidad. La asistencia y puntualidad pueden verse remunerados al realizarse de manera efectiva. Además, vemos los incentivos. Es la compensación por la realización exitosa de diferentes objetivos marcados por la empresa de cara al trabajador. Por otra parte, tenemos las comisiones. Son las liquidaciones que suelen realizarse anualmente. Es la manera de compensar la implicación del trabajador. Y por último, nos encontramos los complementos del puesto de trabajo. Estos complementos hacen referencia a todo lo que derive del puesto del trabajador. Podemos encontrar algunas variantes que vamos a ver a continuación. La primera variante es la penosidad, toxicidad, peligrosidad. En caso de que el trabajo se desarrolle con tratamiento de material peligroso o requiera realizar posibles acciones peligrosas de cara a la salud o integridad. Otra de las variantes es la nocturnidad. En caso de que la jornada del trabajador incluya una tercera parte en horario nocturno, se cobrará un plus por nocturnidad. Cabe recordar que se considera horario nocturno de las 10 a las 6. Además, también es una variante el trabajo por turnos. El trabajo por turnos puede compensarse como un complemento salarial. Otra variante es la responsabilidad. Si la responsabilidad del trabajador es considerada elevada, se le puede compensar en su salario. Y la última variante es la disponibilidad. Si el contrato de trabajo requiere de disponibilidad incluso fuera de la jornada establecida, se puede compensar. Complementos no salariales. Este tipo de complementos son percibidos en especie y no de manera salarial. Por lo tanto, hablamos de bienes o servicios que la empresa brinda al trabajador. En este aspecto nos encontramos con los siguientes: indemnizaciones o anticipos, gastos de locomoción, dietas, plus de transporte o distancia, plus de menoscabo de dinero, plus por desgaste de herramientas en el trabajo, plus por ropa de trabajo, prestaciones de la seguridad social, indemnizaciones por traslado, suspensión o pedido del trabajador. Otras percepciones no salariales. Con esto terminamos el vídeo en el que hemos visto las obligaciones laborales del empresario y los documentos que debe presentar. Además, hemos conocido los tipos de salarios que podemos encontrar y las partes que componen al salario. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente.